Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cori y les doy la bienvenida al canal Actividades para la Universidad Rosario Castellanos. Hoy hablaremos de la expresión oral. ¿Qué es la expresión oral? Bueno, es una forma de comunicación en donde existe una interacción y una doble dirección entre el emisor y el receptor. Es aquí donde se da una retroalimentación inmediata y se clarifica el mensaje que se está transmitiendo. En la expresión oral se emplean dos elementos fundamentales, la conversación y el diálogo. O sea, no es lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es una actividad planificada al servicio de una finalidad. Tiene mayor normatividad y tiene ciertas características muy delimitadas. En primer lugar, hay un tema señalado. Existe un tono formal. Pretende conseguir un acuerdo. Puede haber igualdad o jerarquía, es decir, los roles están previamente definidos y existe una alternancia de turnos predeterminada, es decir, habla uno y después el otro. Por otro lado, la conversación es una comunicación que no tiene un fin trascendente, goza de un alto grado de libertad. Tiene las características específicas como que se planifica sobre la marcha. Esta puede ser oral, coloquial, familiar, inmediata o cooperativa. El tono es informal y la actividad es lúdica. Existe también la alternancia de turnos no predeterminada. Y es la forma básica de comunicación. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un amigo, ahora van a preguntarse si lo que están haciendo es tener un diálogo o una conversación. Ya habíamos dicho que los elementos son la conversación y el diálogo. Esta conversación se divide en dos, en cotidiana y en específica. En, en la cotidiana tiene reglas, tiene una estructura interna que son concepto de turnos, donde el hablante hace o dice una aportación interactiva continuada. Dentro de la cotidiana existe un referencial. Este referencial son los actos del habla que consisten en esquemas de apertura como el saludo, una idea central, una conclusión o enunciados de síntesis y la terminación, es decir, la despedida. Por otro lado, dentro de la estructura, dentro de la cotidiana existe la estructura. En esta se utilizan los recursos como el saludo, el desarrollo de ideas en constante cambio, cierre del argumento y una despedida. Dentro de la conversación y el diálogo hay un mensaje verbal en donde se involucra la percepción e interpretación de una persona o un grupo. Se da el mensaje por el canal que es el aire, haciendo uso de la lengua, que es fundamental para la creación de significados. Ok, algunas estrategias con las que se puede mejorar la oralidad podrían ser leer en voz alta. Por ejemplo, si nosotros leemos 30 minutos diarios, se practica la respiración, la entonación, el ritmo, el estilo. También a la larga el lector obtendrá un mayor léxico. Hablar solo sirve para escucharse, ordenar ideas y aprender a convivir con nuestra voz. No quiere decir que estemos locos, quiere decir que estamos entrenando estrategias para mejorar la oralidad. Otro punto sería respirar conscientemente. ¿Qué quiere decir? Aprender a manejar nuestra respiración tiene dos ventajas principales en la oratoria. Uno, con la respiración consciente podemos calmarnos, energizarnos, tener nueva vitalidad y por otro lado, ayuda a colocar o a proyectar la voz necesaria y se aprende a respirar con el abdomen. Otro punto que podemos hacer para mejorar la oralidad es mantenerse en calma. Muchas situaciones exigen estar
serios. Lo importante es que esa seriedad esté asociada a una profunda calma y disponibilidad hacia los demás. Otro punto sería enseñar a otros. Aquí en este punto es cuando ya vamos a poner en práctica todas estas estrategias para mejorar la oralidad. Por ejemplo, si se le explica a niños, si se explica pequeños temas, dar una clase de algo que manejamos, enseñar a tocar un instrumento, tal vez enseñar a primitos o hermanitos las tablas de multiplicar, eso nos ayuda. Y por último, el lenguaje corporal. Es importante no esconder posturas cerradas o estar a la defensiva, como cuáles, por ejemplo, tener los brazos cruzados, fruncir el ceño, todos esos tipos de lenguaje corporal cierra la comunicación, ¿no? Bueno, y hablando de cerrar la comunicación, pues existe una categoría de cuáles son las barreras de la comunicación, es decir, los obstáculos más comunes que impiden a las personas y a los grupos comunicarse serían, por ejemplo, en primer lugar, el no saber escuchar. Esto impide comprender el mensaje del emisor. Podemos poner ejemplos cuando estamos platicando con alguien y ese alguien ve su celular en lugar de poner atención. Y no nada más ese alguien, a veces también nosotros inconscientemente caemos en estos errores de comunicación. Por otro lado, la ideología, el poder, el estatus. La ideología, ya sea política o religiosa, son fuentes de separación entre las personas, pues han tenido un adoctrinamiento tan convincente que ya se vuelven intolerantes. Por otro lado, el estatus puede llevar a cierto poder, ya sean personas que trabajan en gobierno o personas que tienen cierta autoridad sobre otros, por ejemplo, padres de familia, la pareja, jefes de empresas. Estas personas, al aferrarse al poder, suelen considerarlo parte de su autoestima y se niegan al diálogo. Otro, el prejuzgar. Es juzgar antes de tiempo o anticiparse a los hechos. Estas construcciones mentales impiden ver la realidad de las personas. Otra, la actitud negativa. Con frecuencia observamos en los demás los defectos que no vemos en nosotros mismos. La subjetividad puede llevar a deformar la realidad percibida en las relaciones humanas. La superficialidad. Son temas intrascendentes entre emisor y receptor, así como en programas de televisión de escaso valor informativo. Esto es conocido hoy como el síndrome de la cultura light, cosas que no tienen ninguna relevancia, ¿no? Otro, la rutina de vivir. Las relaciones humanas y la comunicación se deterioran. Si la rutina se convierte en algo carente de vida, por ejemplo, el diario convivir con la pareja, con los hijos, clientes, compañeros de trabajo, esta cotidianidad también rompe la comunicación. Otra, el engaño y la mentira. Estas separan a las personas. El engaño hace a las personas más distantes, desconfiadas unas de la otra. Por otro lado, el lenguaje. No se precisa lo que se quiere decir. Hay que tener cierta concordancia en el lenguaje usado para tener cierta comunicación. Otra, el miedo. Los sentimientos negativos. Esto implica ansiedad. No hay comunicación en el campo de los sentimientos. Por otro lado, la crítica destructiva. Los juicios separan a las personas. La lengua y la cultura. Cada lengua es la expresión de la realidad diferente. Otro, el creer que solo existe una realidad. No hay una realidad verdadera, solo depende de nuestra percepción. Se debe de respetar al contrario, es decir, al que su realidad es diferente. La prisa y la impaciencia. Es muy importante tener un equilibrio emocional, no tener prisa para aprender a vivir sin prisa. El modo de comunicarnos, qué y cómo nos comunicamos, siempre debe ser una manera imperativa, exhortativa, dependiendo de la intención del emisor. El no empatizar.
es decir, no comprender a la persona en su situación, cómo no ponerse en el lugar del otro. Ahora, todas estas barreras de la comunicación, ¿qué efecto tienen en la cotidianidad? Bueno, pues puede haber un rompimiento de la cohesión social dentro de la propia familia, dentro del club de amigos, dentro de los compañeros de trabajo o de tus compañeros de escuela. ¿Y esto a qué nos lleva? A exacerbar el individualismo. No hay un reconocimiento de la otredad debido a un egoísmo del individuo propio. Y esto también deriva en la despersonificación de los individuos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no se ven a las personas con empatía, se rompe el proceso de reflexión crítico-cognitivo. Bueno, y como conclusión, ¿cuál es la importancia de este tema en la vida de cada uno y de la vida profesional? Bueno, hay que tener en cuenta todos estos elementos porque al no estar consciente de ellos, bloquean la comunicación óptima con las personas con las que se interactúa de manera cotidiana. Entonces, ¿qué genera? Pues un distanciamiento total, social y afectivo. El practicar las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad permiten tener un mejor desempeño en foros, conferencias y se ve reflejado no nada más en un ámbito profesional, también con el núcleo cercano a nosotros. Bueno, pues eso es todo por hoy, chicos. Gracias por su atención. Espero que les ayude a diferenciar cuáles son los elementos de la comunicación y ahora ya saben que cuando se encuentren amigos o estén platicando con sus papás, tienen que hacer diferenciación en qué están haciendo, si estoy teniendo un diálogo o una conversación. Gracias, hasta luego, espero verlos en otro video.